Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, gente. Aquí estoy en la Payancueva para hablar de la película El Clan de Hierro. Antes que nada, esto es un vídeo de la revista Acción, que es un mensual que podéis encontrar en el kiosco o que también podéis pedir a la dirección que os van a poner en este vídeo, y que incluye noticias, entrevistas, críticas, reportajes y sobre todo muchos coleccionables con pósters, pues eso, cada 30 días en vuestro kiosco. Que esto es un vídeo que es con spoilers avisado. En algún momento voy a avisar spoilers, pero además simplemente aclarar también que si queréis, pues si os gusta el vídeo podéis darle a like, por supuesto, y podéis suscribiros al canal de la revista Acción, que además ahí vais a encontrar bastantes noticias, bastantes informaciones y demás, página web y tal. Dicho todo esto, bueno, El Clan de Hierro. Lo primero que tengo que decir es que me parece que el título en castellano me parece una buena película. Es una película a la que yo le voy a dar 4 estrellas. Parte importante de esas 4 estrellas radica en los actores y cuando digo actores me refiero al trabajo que hacen en la película, sobre todo el papel del padre, el papel de la madre y la contribución que le han dejado a Jeremy Allen White, el protagonista de la serie The Bear, que también lo vimos en Shameless, que hace el papel de Kerry. Zac Efron, digamos que se ha transformado físicamente para interpretar este personaje de estrella de la lucha libre, de los espectáculos de lucha libre estadounidenses, y sobre sus espaldas recae el protagonismo principal de la película, aunque hay que decir que está tremendamente muy bien respaldado por todos los actores que tiene alrededor, porque en el fondo es una historia de un clan. Quizá por eso le han puesto el título en castellano del Clan de Hierro, que, como digo, tengo que decir que no me parece el más adecuado. La película se titula en el original The Iron Claw, es decir, la garra de hierro, y la garra de hierro es esa técnica o esa fórmula o esa rutina que utiliza el padre de la familia, esto no es un spoiler, cuando es luchador. Y sobre esa garra de hierro es sobre lo que va la película. Entonces creo que el título original responde mucho mejor al contenido, pero igualmente en España se titula El Clan de Hierro, siguiendo un poco esa pauta también, esa idea que hay en la película de que en definitiva es la historia de un clan familiar, y lo que hace la película es darnos un recorrido por esa familia, por ese ascenso. Es una historia típica estadounidense de ascenso y caída, de persecución del sueño americano que se convierte en pesadilla, y es una historia basada en hechos y personajes reales, con todo lo que ello implica. Habrá tentación o idea por parte del público de pensar que es una película dedicada a resolver, revelar y profundizar en los entresijos de esos espectáculos de lucha libre estadounidenses, en una línea que podría acercarla a El Luchador de Darren Aronofsky con Mickey Rourke. Pero creo que uno de los aciertos de esta película es que sabe distanciarse de ese antecedente, que por otra parte es un antecedente magnífico y absolutamente recomendable, y que haría muy buena pareja de baile con esta película, pero siempre teniendo en cuenta que el tono es distinto y que los objetivos son diferentes, y que aunque las dos revelan esa especie de trastienda de esos espectáculos brillantes de la lucha libre estadounidense como entretenimiento de cultura popular en Estados Unidos, y también las dos revelan esa especie de lado oscuro del sueño americano, del éxito y la fama, y el tema de los juguetes rotos, todo eso está en esta película, como estaba en El Luchador. Creo que el director de esta película, del Clan de Hierro, ha decidido aplicar otro tono e inclinarse claramente por el drama,
para definir esta historia, para conducirnos por esta historia familiar, que de alguna manera es una historia que tiene su componente también metafórica en torno a, pues, digamos, la presentación de la masculinidad tejida desde unas claves maniqueas, de todo blanco y negro. Por eso es muy buena idea que la película empiece en blanco y negro, precisamente con el personaje del padre. Todo es blanco o negro, no hay grises. Y ese radicalismo un poco a la hora de plantear el futuro de sus hijos, como si sus hijos estuvieran siendo reclutados por para una especie de cruzada, lo cual permite también hacer esa metáfora estadounidense, ¿no? de la guerra, de lo bélico y de lo masculino en un tono que la película pinta como sesgado y tóxico claramente. Y no hay que ver más que su final, por supuesto no lo voy a decir aquí, pero cuando entre en territorio spoiler sí que voy a aclarar más esto que estoy diciendo ahora. Pero en cualquier caso es la historia de eso, de un triunfo y caída, de ascenso y caída. En eso se podría pensar que estamos en territorio más pues el luchador de Aronofsky, o en territorio Toro Salvaje. Y sobre todo quería advertir que no penséis que es una película sobre lucha libre, porque aunque la lucha libre, sus entresijos, sus claves, están abordadas en pinceladas muy breves en la película y de manera muy solvente, muy sólida, es digamos el tapiz sobre el que se dibuja la historia o el tema o el argumento principal. Y el argumento principal es pues ese concepto, ¿no?, de masculinidad tejido por el padre en torno a sus hijos, y como de alguna manera eso queda mucho más expresado en esa idea de la garra de hierro, ¿no? La garra de hierro que el padre quiere que hereden de alguna manera como estrategia a sus hijos, a los cuales trata como si fuera aquello un cuartel. Entonces, por supuesto, está hablando de la independencia, está hablando de la propia imagen, está hablando de la búsqueda de la propia identidad, del propio camino. Está hablando de algo que me parece muy interesante, y es que esa idea que en algún momento, pues esa idea del concepto de el que obedece nunca se equivoca, quizá no sea tan buena idea, y que hay que tener un poco de independencia y de personalidad frente a lo que nos llega de todas partes, pero sobre todo frente a la normativa que nos puede llegar desde figuras paternas de alguna manera estancadas en una manera, pues eso, maniquea de ver la vida blanco-negro, ¿no? Y muy rodeadas de la parafernalia mítica, del heroísmo, de la masculinidad, digamos que no admite fragilidad, de este tipo de cosas. Más allá de eso, hay que aclarar que esto es un drama, que es un drama familiar, y que aunque hay secuencias de lucha y demás, también hablando de la lucha libre, lo que no se le va a ocurrir al director es vendernos la lucha libre como si esto fuera Toro Salvaje, con el boxeo, con Martin Scorsese o Rocky. Entonces, lo digo porque cierto tipo de presentaciones de la película, de fotos y tal, pueden inducir a pensar, aquí vamos a ver a unos tíos mazaos pegándose. No, cuidado. Esto eminentemente es un drama familiar, bien cocinado, con un arranque que a lo mejor se puede hacer un poco lento, nos puede parecer un poco lento, pero que rápidamente coge velocidad, sobre todo en el segundo tramo, y que está preparando el segundo tramo de la película. Yo creo que hay una clave, un punto de inflexión en la película, que es cuando aparece Jeremy Allen White, al cual se le da menos espacio del que creo que merece esta especie de dinamo interpretativa que es este actor. Pero en el momento en que este personaje aparece, digamos que la historia cobra un cuerpo, pero no por el personaje, sino simplemente porque la historia ha llegado a esa fase en la que su preámbulo, digamos que su prólogo es muy breve, es el prólogo del padre, pero después de ese prólogo hay una presentación de personajes, de situación y demás, que puede hacerse un poco lenta al espectador, pero que rápidamente acelera en la parte final, y ya cuando entra de verdad en la historia se nos empieza a mostrar las consecuencias de
de ese ideario paterno que está afectando claramente a los hijos, ¿no? Entonces, es una película muy interesante desde el punto de vista del drama, es muy interesante por cómo está resuelto por los actores, y es una película que entra dentro de lo que es el biopic, y en esto vamos a estar en un territorio que para mí está entre Foxcatcher y Yo, Tonya, incluso más cerca de estas dos que de El Luchador. Pero en cualquier caso vuelve a ser otra vez un acercamiento a ese sueño de gloria, ese sueño de idealización estadounidense, de la cultura popular estadounidense, que queda muy puesta en solfa con la película, y intenta de alguna manera utilizar esta mitología de la cultura popular estadounidense como tapiz en el que tejer una historia que voluntariamente, lógicamente, huye de la épica, porque en realidad estamos ante un drama de los personajes y demás, y así está cubierta visualmente la película. Yo creo que en ese sentido es una película sólida e interesante. Voy a entrar ya en territorio spoiler para poder aclarar algunas cosas, ¿eh? Así que spoiler, spoiler y spoiler. Avisados quedáis, no sigáis viendo el vídeo antes de ver la película. Y bueno, cuando hablaba antes de masculinidad, de la iconicidad de una forma de masculinidad tipo John Wayne, tipo duro, etcétera, o tipo Gary Cooper, está el desenlace emotivo con Zac Efron, pues llorando cuando le dice a sus hijos, bueno, siento que me veáis así, siento que me veáis llorando, no quiero que me veáis así. Y sus hijos le dicen, no pasa nada, papá, nosotros también lloramos, la gente llora. Y le pregunta qué le pasa, y él contesta pues que él antes tenía hermanos y ahora ya no los tiene. Y al verles a ellos dos jugar como hermanos, pues lógicamente se le ha venido todo a la cabeza. Ese momento tremendamente emotivo. Y cualquiera que tenga hermanos, e incluso mucha gente que no tenga hermanos puede entenderlo, pero los que tenemos hermanos lo entendemos de alguna manera más, porque te lleves como te lleves con tus hermanos o hermanas, son tus hermanos y tus hermanas. Ese concepto de la familia, de una familia que ha quedado, digamos, bañada con una toxicidad por los sueños no realizados del padre. Lo que no consiguió el padre quiere que lo consigan sus hijos, y una y otra vez el personaje que para mí es el mejor personaje de la película, el padre, y el que está interpretado además por Holt McCallany, como mira la chuleta, que nadie se extrañe. Tengo aquí el reparto. Pues es para mí el epicentro de la película en clave antagonista, ¿no? Y esos sueños de ese personaje que no los realizó en la lucha libre, él quería ser campeón de la lucha libre y demás, pues pretende realizarlos a través de sus hijos. Ese es un tema que no solo ocurre en Estados Unidos, ocurre en cualquier lugar del mundo, le puede ocurrir a cualquier espectador o espectadora que esté viendo la película, y eso es lo que hace que la película cobre cuerpo, y por eso es tan importante ese papel del padre, y por eso creo que es tan importante el título original, ¿no? La garra de hierro. Pero el contraste con ese padre que lo ve todo en blanco y negro y que de alguna manera es bastante maniqueo en sus conceptos y demás, pues está ese otro hijo que cuando realmente despierta es cuando, siguiendo el camino del padre, cuando está absolutamente perdido, en su última pelea, la última pelea que vemos por lo menos en pantalla en la película, se le va la pinza, se carga todas las normas de no llevar la agresividad hasta el límite, como si fuera un combate de boxeo o un combate de artes marciales mixtas, sino que parece como que olvidara que eso en el fondo es un espectáculo, la lucha libre tal como está concebida, la lucha libre estadounidense, como espectáculo pactado, como te dice la propia película, cuando te muestra cómo entrenan los protagonistas, o sea, los rivales y los supuestos héroes de cada función entrenan sus movimientos y qué van a hacer y están de acuerdo y dicen, y cuando acabemos nos vamos a tomar unas copas y tal. Esas pinceladas te las esparce el director por la película para que veas cómo son los entresijos de la lucha libre, igual que da una pincelada de cómo hay una competencia entre dos por decirlo así, dos empresas por hacerse con el control de la lucha libre.
todo esto está sugerido, pero lo principal es que cuando el personaje de Zac Efron, que es el protagonista guía, por decirlo de alguna manera, el hermano mayor, se le va la pinza y se salta todas las normas digamos, de acuerdo, de agresión pactada y falsa entre los luchadores, y empieza a darle a su competidor, a su antagonista en el ring, le empieza a dar de verdad. Finalmente le ataca con la garra del padre, la garra hasta que le hace sangre, es decir, esa garra sangrienta es cuando él por primera vez ve lo que hay. Cuando el otro luchador entra, el que ha recibido la agresión, entra y le dice, oye, tío, te has lucido, tal. En vez de tirarse contra él o simplemente le dice, oye, gran espectáculo, no imaginaba que pudiera ser tan duro, tal. Este tipo de cosas, la reacción del otro amistosa y cercana, de vamos a tomar unas copas y tal, es cuando él se da perfecta cuenta de que toda esa farsa, en la que no es la farsa de la lucha libre, que eso está pactado y eso lo asumimos todos, incluso los que vemos los combates y tal, sino la farsa que ha montado el padre en torno a esta garra y a este tema de vais a ser los campeones, tenéis que traer el cinturón a casa y demás. Él es consciente y cambia su vida. De alguna manera te dejan bastante claro. Y eso lo hace a través de la garra. Por eso decía que el título de la garra de hierro era clave, ¿no? Y es cuando él decide apartarse de esa idea del padre y desarrollar su propia idea de la vida y de cómo debe de ser la vida, ¿no? Creo que Zac Efron ha hecho un gran trabajo, sobre todo a nivel físico. Creo que se pone el papel más difícil de su carrera adelante. Y ciertamente también tengo que reconocer que creo que a Jeremy Allen White no le dan mucho espacio porque con 4 planos Jeremy Allen White se queda con la película, ¿eh? O sea, aparece muy poco, pero con los 4 planos que aparece se los come. Y es porque este tío es una dinamo del cine y de la televisión como actor. Y le tienen muy controlado, digamos, ¿no? Son unos planos generales, no dejemos que entren, y en definitiva creo que a Zac Efron no es que le venga grande el papel, no es eso, pero sí creo que tiene mucho peso sobre su espalda y más allá del despliegue físico que ha hecho de preparación física para el papel, representar ese hijo en la manera minimalista que quiere el director, porque claro, también aquí hay una dirección de actores, y es que el director ha elegido no dar secuencias digamos espectaculares, ya sea desde el punto de vista de guión o desde el punto de vista de cobertura. No hay más que ver la cobertura visual. La cobertura visual puede llevar a algunos espectadores a pensar que esta película es telefílmica, pero no es así. Es cine, lo que pasa es que es un cine que quiere no buscar una falsa épica, sino que quiere buscar el drama en lo cotidiano, en lo cercano, en el minimalismo, y de alguna manera encontrar a sus personajes y los conflictos de sus personajes con la máxima sobriedad. Eso también afecta a la dirección de actores y afecta al desempeño de los propios actores, ¿no? Y creo que ha dejado un poco privado a Zac Efron de poder trabajar en ese código, que sin embargo a Jeremy Allen White le viene muy bien porque es un tío que consigue, él se fabrica su propia épica como actor, entonces no necesita más, pero es cierto que a un actor como Zac Efron le deja un poco más expuesto a ser devorado por todo lo que tiene alrededor. Lo mismo que le pasa a Holt McCallany, que es otro tío que le das 10 centímetros de papel y el tío te construye ahí momentos tensos, momentos intensos del personaje y demás. Y falta un poco de esa intensidad en Zac Efron, es cierto, pero creo que el tipo, al fin y al cabo, se ha salido de la norma de lo que eran sus papeles habituales, está buscando una oportunidad de trabajar en otras claves y creo que aquí consigue acercarse bastante a hacer otro tipo de cosa de lo que es habitual en él, y creo que eso también es interesante, ¿no? Y más allá de esto, pues es el tema de una tragedia, el tema de la maldición, el tema de las muertes de los hermanos, cómo están abordadas las muertes de los hermanos desde la sobriedad. Creo que son los que nos dan la clave de la película. Eso no debería llevarnos a pensar que es una película en clave telefilme, porque no lo es. Creo que hay cine, creo que ese cine se ve desde el principio, desde el arranque, con ese plano del ring y demás, y después con el padre, cómo la película nos hace que el padre nos está agrediendo a nosotros mismos, nada más empezar, en blanco y negro, parece que nos está pegando a nosotros, y a partir de ahí cómo va a ser nuestra empatía con los hijos y demás. Y creo que es una película interesante por lo que plantea desde el punto de vista de la metáfora de la sociedad estadounidense y de cómo se divierte
y como el tipo de ocio popular que allí se maneja. Y nada más, película recomendable, aprovechad para ir al cine, es bueno ir al cine, es bueno salir, es bueno compartir. Y aquí voy a dejar esta crítica, no quiero destripar mucho más, no hace falta, y espero que la disfrutéis. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.